Bueno, bienvenidos a un programa especial de geografía. Susana, te pido por favor que nos presentes a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Les vamos a presentar al licenciado en Relaciones Internacionales, Tomás Listrani, el cual hoy nos va a hablar un poquito a nivel mundial de todas las cosas que están sucediendo. Muchas gracias, Tomás, por estar con nosotros. Gracias, Tommy. Bueno, primera pregunta entonces para Tomás. Vamos a iniciar con esta terminología que es acerca de, obviamente, la integración económica y planteada desde los bloques económicos. Un poquito de todo esto. Si tuvieses que dar una definición de estos conceptos, ¿cómo los revisarías vos? Digamos, ¿cómo entrarías a este tema como para explicarlo obviamente a las personas que van a visualizar este programa? La integración económica es algo que hace algunos siglos empezó, pero sobre todo se hizo muy fuerte en el siglo XX, ¿no? Desde el siglo pasado, desde mediados del siglo XX, y consiste en que distintos estados avancen en medidas que poco a poco en distintos niveles vayan integrando, la palabra indica, sus mercados nacionales dentro de un mercado regional o al mercado global también puede ser. Y la otra consulta... Sí, adelante, por favor. Hago una pregunta, Tomás, para que les quede claro justamente a nuestros oyentes, ¿por qué comienzan a surgir los bloques económicos? Porque uno escucha hablar, por ejemplo, de la Unión Europea, del NAFTA, el Mercosur, pero ¿qué significa todo esto en este contexto de la aldea global? Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, distintas regiones empiezan a caminar en la integración económica porque muchos países entienden que, dado que el comercio internacional les mejora la capacidad para poder colocar sus productos en otros mercados o al mismo tiempo les ofrece productos más baratos que vengan de afuera de sus mercados, ¿no? Por afuera de sus fronteras, la integración económica, primero regional, pero después también global, sobre todo con la globalización a partir de muy fuertemente 1990, y en adelante, los distintos estados están buscando maneras de poder hacer crecer sus economías. Y justamente una de las maneras que también puede esconder sus riesgos, pero que tiene muchos beneficios, es salir a buscar mercados nuevos para sus productos con muchos beneficios, o traer productos de afuera también con muchos beneficios. ¿Qué quiere decir con nuevos beneficios? Que a pesar de ser parte de otro país, de la proveniencia de esos productos, tenga las mismas leyes o la misma tratativa que tendría un producto nacional. Es decir, que a pesar de que los productos vienen de otros países, en la práctica se los va a tratar como si fueran un bien o un servicio que fuera producido en ese país. De ese modo, se borran de alguna manera las fronteras nacionales, por lo menos en lo económico, y se avanza en mucha mayor complementariedad, porque lo que eso hace es que se acerquen las economías, cada vez el volumen de comercio sea mayor, cada vez la velocidad del comercio sea mayor, y también, a partir de la integración económica, a veces el movimiento entre personas de las distintas partes de esos países sea mayor también. Excelente. Yo te quería hacer una pregunta, Tommy, pensando un poquito en algunos ejemplos que existieron, se borraron, pero son como vigentes entre comillas, pensando en el ALCA y en el ALBA, dos modelos, digamos, que surgieron planteando las dos diferencias de modelos económicos y tendencias casi ideológicas. Que plantearon un modelo justamente de integración, pero con dos modelos económicos distintos. ¿Podrías hablar un poquito de los pros y los contras que tendrían estos? Por ahí este Tratado de Libre Comercio de las Américas del Norte con su neoliberalismo y el otro apuntado más a un socialismo, de esta Alianza Bolivariana de las Américas, ¿no? Todo tuyo. Claro. Estos dos proyectos, uno claramente incluso y el otro que todavía sigue vigente, el ALBA, pero que está teniendo graves problemas de dinamismo, ¿no? Son dos proyectos que tienen que ver con integración económica, aunque también en este caso cultural o social por las migraciones, en el continente americano. Son dos casos de regionalismo americano. Los dos surgen con mucha fuerza en los primeros años de los 2000, ¿no? con el cambio de milenio. El primero que mencionabas, el ALCA, es sobre todo promovido de Estados Unidos en un contexto donde Estados Unidos tiene mucha importancia económica en el escenario internacional. Acababa de ganar la Guerra Fría y estábamos en un mundo prácticamente unipolar, y entonces desde ese llamado consenso de Washington, es decir, la capacidad de Estados Unidos para imponer sus normas económicas y también culturales a nivel internacional, surge esta propuesta de integrar ahora económicamente a todo el hemisferio americano en torno a un mercado común
ese sería el objetivo final. El problema de esto es que justamente abre a muchos mercados o expone a muchas industrias de los países latinoamericanos a la competencia directa con los productos estadounidenses, sin que pudiera quedar contemplada ninguna protección una vez que entrara en vigor el acuerdo para los productos latinoamericanos. Entonces, si bien muchos productos de Estados Unidos podrían conseguirse más fácil y más barato en los países latinoamericanos, lo cierto es que muchas industrias latinoamericanas se verían desprotegidas y eso hubiera redundado en mucho cierre de fábricas o de industrias en general y por falta de competitividad, entonces, pérdida de mucho empleo, ¿no? La otra propuesta de integración fue el ALBA, promovida sobre todo desde el Caribe y la zona de Venezuela de Hugo Chávez, que tenía un rol mucho más importante para el Estado. Era avanzar con la integración económica, sobre todo entre latinoamericanos, es decir, excluyendo a América del Norte, y con ideas de que la integración económica fuera el primer paso para la construcción de una integración política. Es decir, en vez de ahí estar como plano de ideas el consenso de Washington, estaba la idea de construir una patria grande latinoamericana, ¿no? La idea de que los países americanos se acercaran un poco más, sobre todo los hispanoamericanos, en lo económico como prerequisito para que se acercaran en lo político en algún momento. Eso en su momento tuvo bastantes adhesiones, pero con el deterioro de la economía venezolana y el cambio de gobierno, sobre todo después de la primera década de vida, está teniendo menos dinamismo. Sigue vigente, pero no son muchos países fuera del Caribe los que formen parte de esto. Sí sigue siendo indispensable para Venezuela para poder proyectarse un poco en la región caribeña. Susana, no sé si querés consultar algo más, pues yo le puedo preguntar algo más todavía, pero te escuchamos sí, todos. No, ¿sabés qué, Tomás? Lo que me gustaría un poquito ver si podemos aclarar es el tema de, por un lado, Unión Europea y Brexit, y por otro lado, el tema de China en el mercado mundial. El primero, de la Unión Europea con el Brexit, nos lleva directamente a otro caso de integración económica, que después también es política, que es el caso europeo, del continente europeo. Esto empieza en la década del 50, exclusivamente con algunos productos de cooperación de producción, que son como el carbón y el acero, productos estratégicos que justamente habían causado o habían sido parte de las causas de las guerras mundiales anteriores. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los europeos, sobre todo de Europa occidental, deciden no pelear más y garantizar una administración consensuada o colectiva de los recursos estratégicos. Con esa primera piedra, que es en la década del 50, que es la CECA, empiezan a avanzar y hacia los 70 se concreta cada vez más distintas uniones, ¿no? Aduaneras o de movilidad, y hacia los 90 ese mercado común que se venía consolidando con cada vez más miembros, que se incorporan algunas de Europa del Norte, como en este caso en los 70 Gran Bretaña, Reino Unido, como de Europa del Sur, no Europa mediterránea, cada vez con más miembros y con más integración. Ya en la década del 90 se crea la Unión Europea. Pasa de ser la Comunidad Europea a la Unión Europea, que no es solo una unidad económica, sino también política. A partir del 2016, cuando los británicos optaron en referéndum por salir de la Unión Europea, después de la caída de varios gobiernos conservadores, pudieron a fines de enero pasado decidir salir de la Unión Europea, y este 2020 se supone que va a ser un periodo de transición donde el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, o sea que ahora tiene 27 miembros, pero gozaba, sin embargo, de todos los beneficios del mercado único y de la libre movilidad que le daba la pertenencia a la Unión. Ahí, este año, entonces, servía como un periodo de transición para poder renegociar cómo iba a ser la relación económica entre el Reino Unido y el resto de la Unión. La Unión Europea este año la vamos a ver muy preocupada porque está peleando por su presupuesto. El presupuesto de la Unión Europea es cada 7 años, se acabó el de 2020, el último año del anterior, y ahora tienen que renegociar para 2021, 2027, una nueva partida con el problema de la pandemia de por medio y sin todos los recursos que el Reino Unido les daba siendo miembro, ¿no? Y por el lado de China, la otra pregunta tiene que ver con el rol de la que va a ser la primera economía del mundo en muy pocos años. La primera ya lo es en algunos términos, según algunos indicadores. Es el país más poblado del mundo todavía y es el líder de una región que es la más dinámica de todo el contexto internacional, ¿no? China y toda Asia están reflejando con su crecimiento y con su mayor prestigio internacional el desplazamiento de población, mercados e influencia, ¿no? También contaminación, por ejemplo, desde el Atlántico hacia el Pacífico. Ese es un cambio muy lento, muy denso, que estamos viendo que va a durar más o menos 40 años
y que más o menos hacia mediados del siglo XXI nos va a dar que cuando nosotros pensemos dónde está la mayoría de las personas, dónde está la mayoría de los mercados, dónde está la mayoría de los agentes de contaminación también, y la mayor cantidad de influencia, vamos a verlos en Asia, o más cerca del Pacífico junto con Estados Unidos, no en el Atlántico como viene siendo los últimos 2 siglos, ¿no? Es un cambio muy importante y por eso también el caso de que el coronavirus haya originado en China es muy importante porque refleja la importancia de China en el contexto internacional. Si hubiera sido en algún país un poco menos integrado al mundo, con menos turistas, que fuera en Europa o que tuviera menos negocio con Estados Unidos, a lo mejor este virus tenía menos expansión o una expansión mucho más lenta, ¿no? Excelente, Tommy. Te quería hacer una consulta también, ahí ya vamos mencionando todo como para que la próxima pregunta sea acerca del nuevo orden mundial y el contexto de la pandemia. Así que bueno, aprovechando un poquito esto que ya mencionaba, con lo de Susana y todo esto, una China en crecimiento, estamos hablando de una economía que empieza a básicamente marcar un nuevo ritmo de la economía. Yo quería preguntarte ahora acá el rol del dólar frente a tal economía, si los chinos van a seguir utilizando los dólares para seguir traficando, tráfico en el buen sentido de la palabra, sino traccionando con las transacciones que se suelen hacer, pensar en el yuan, y sí, ahora sí, el contexto plenamente del nuevo orden mundial y la pandemia, digamos, cómo golpea esto el mundo y cómo se van a movilizar los mercados. Bueno, hasta este momento el ascenso de China, que era hasta ahora económico, era visto con poca preocupación en el sentido de que comerciaba mucho con Estados Unidos y en ese sentido, tanto en términos de comercio de bienes como en estas transacciones que mencionás de moneda, ¿no? La compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos por parte de China, esas títulos de deuda, para que se entienda, que Estados Unidos tiene y que China compra, o que China guarda para después cobrar por dinero, si fuera una suerte de préstamos, que en general todos los países los hacen, nos daba la pauta de que como la interrelación, la complementariedad económica era tan grande, era poco probable o muy costoso, en todo caso, que Estados Unidos se quisiera pelear con China. Siempre vemos que economías que comercian mucho entre sí tienden a tener muchos incentivos para que se lleven bien los gobiernos o cooperar mucho, porque golpear a uno implica golpearse a uno mismo, ¿no? En este caso, la guerra comercial que el presidente Trump había estado haciendo desde hace un par de años con China, empezaba a cumplir nuevas negociaciones como para descongelar ese plano, pero que se interrumpió por la pandemia, traía mucho miedo porque menos comercio, menos integración entre China y Estados Unidos, a lo mejor aumentaba las probabilidades de un conflicto o justamente porque disminuía los costos de incurrir así en un enfrentamiento un poco más fuerte. No súper directo, una guerra abierta, pero sí mayor conflicto, sobre todo en temas importantes que los dos tocan, como es el tema de la tecnología, ¿no? Como el tema del 5G, el manejo de Internet, de la seguridad, que está detrás de todos los desarrollos tecnológicos de ahora. Y respecto del rol de China en todo esto a futuro, es importante ver que, por ejemplo, por el tema de la moneda, el Fondo Monetario Internacional en su última revisión incorporó al yuan, la moneda china, a la cartera, digamos, el paquete de monedas que son las más importantes en el mundo, las que son como que tienen más seguridad, más respaldo para las transacciones internacionales. Estaba el dólar, estaba el yen japonés, estaba la libra británica y estaba el euro. Ahora se incorporó el yuan chino, ¿no? Y eso es todo un reflejo del peso que China ha adquirido en lo económico y cómo a lo mejor un mundo que tenga China como un actor, a lo mejor no más importante, pero uno de los protagónicos, uno de los 3 más importantes, va a lo mejor tener otras reglas de juego. Y en ese sentido a lo mejor podemos ver no una modificación total del orden mundial, pero porque China no está planteando un tablero completamente nuevo, no está levantando así las fichas y tirando para barajar de nuevo, pero hay algunas reglas nuevas que a lo mejor a China les puede interesar plantear, como por ejemplo un rol del Estado diferente en la economía, un rol del Estado con los ciudadanos diferentes, ese control de la población, el control del territorio de otra manera, el manejo de los recursos de otra manera, porque al mismo tiempo que es el más contaminante, es el líder en energías renovables hace mucho tiempo. Estamos viendo cómo trata de resolver todos los problemas que va teniendo. La pregunta es, ¿cuánto China va a poder o va a tener ganas de mostrarse tan fuerte, sobre todo afuera de su región, y cómo van a reaccionar las otras regiones? Si van a reaccionar cada uno de los países de Europa, de América Latina, de Medio Oriente, sueltos frente a lo que proponga China, o a lo mejor puede haber espacios para acordar algunos puntos en común, y entonces a la hora de sentarse a negociar con China, que va a ser el más poderoso,
poder tener al menos en claro cuáles son los intereses de la región y a lo mejor tener una mejor posición frente al que es más poderoso, ¿no? Clarísimo, Tommy, clarísimo. Muy claro. Totalmente claro, Tomás. Y me permiten hacer una preguntita, Bruno. Por supuesto, adelante, sí te iba a decir. Adelante. Antes de que terminemos, justamente, y con toda esta situación que estamos pasando, ¿cómo ves posicionada América del Sur? Y especialmente lo que es Brasil, Chile, Argentina. Bien, en los últimos años veníamos viendo que la integración latinoamericana, que venía teniendo mucho impulso en los últimos 15 años, con distintos foros, empezaba a fragmentarse o a tener serios problemas de coordinación. Por distintos cambios de gobierno, por el agotamiento de algunos ciclos económicos, del boom de los commodities, ¿no? De ciertos productos que eran exportables, que tenían mucho precio en el mercado internacional. Vemos que ese momento más de bonanza o de mayor capacidad para poder hacer estos proyectos se agotaba y en vez de, en momentos de crisis, estar más juntos, empezamos a separarnos. Esto era justo antes de la pandemia o del problema del virus, ¿no? Pero esto obviamente se incrementó con la pandemia. Cuando vemos las respuestas de distintos países como el Brasil de Bolsonaro, el Chile de Piñera o el México de López Obrador, tenemos que estar preocupados porque no solo que no estamos coordinando en los detalles, que sí sería también importante, o en respuestas conjuntas, no de asistirse mutuamente, ya sea con barbijos o con políticas, buenas prácticas que se pueden hacer, o estudios de información, de importancia de los datos, en todo esto, sino que tampoco estamos coordinando en la letra grande, en los títulos. Pasamos a tener gobiernos que directamente niegan que el problema sea importante, que la respuesta no tiene que ser proteger a la población, que hay que esperar a que sencillamente esto pase, que no hay que tener ningún desarrollo ni que tenga contemplación de los científicos, ni que tenga contemplación de la capacidad productiva de los países, ¿no? Los deja completamente abiertos a lo económico. Así que América del Sur, en este momento, como estábamos viendo con la inestabilidad del año pasado en distintos lugares, ¿no? Bolivia, Ecuador, Chile, en menor medida Paraguay, que también lo era, o los cambios de gobierno en Argentina, en Uruguay, nosotros estábamos viendo una región que estaba teniendo problemas internos y que eso le dificultaba mucho hacer algún tipo de consenso a nivel internacional. Por eso es muy importante que en ciertos foros, como por ejemplo el G20 o en Naciones Unidas, no todos, pero algunos países de América Latina, por ejemplo México, Brasil, Argentina, puedan acercarse. Justamente por lo que charlábamos antes de la integración económica o la cercanía de todos nuestros países, es muy difícil pensar un futuro que no sea compartido, o que por lo menos tenga algunos elementos claros que nos permitan decir que vamos a caminar más o menos en un mismo camino. Si cada uno de los países latinoamericanos, frente a las amenazas globales o a las oportunidades globales, cualquiera sea, ¿no? China, la relación con la Unión Europea, con el acuerdo con el Mercosur, por ejemplo, la pandemia, la relación con Estados Unidos. En todos estos casos, si vamos solos, es mucho menos lo que podemos conseguir y muchos son más grandes los riesgos que si vamos todos juntos o varios juntos acordando algunas posiciones. Perfecto, súper claro. No sé, Bruno, si vos querés preguntar algo más. No, que justamente ya creo que hemos pasado por casi toda la currícula del temario que habíamos planificado, justamente hacer este revisionismo hacia ese mercado mundial, que empieza obviamente a mutar a partir de los agentes que participan, los actores que están metidos, y obviamente cómo tienen que adaptarse a estas nuevas dinámicas que se presentan frente a ese mercado, que volvemos a repetir, porque muchos alumnos dicen, pero el mercado es el que tengo que ir a comprar. No, en realidad lo que está marcando es el flujo de transacciones y movimiento que tiene el planeta, casi como que estuviese respirando y movilizando los recursos de un lugar a otro. En este caso, el capital es lo que está moviéndose, esa capacidad de inversión que tenga cada país, y está en justamente en cada estado darle esa responsabilidad de movimiento, si intervenirlo o no, digamos, en esas libertades que se le puede otorgar. Bien, Tomás, muchísimas gracias, realmente muy claro como siempre tus explicaciones y estamos viéndonos prontito. Muchísimas gracias. Gracias, Tommy. Exactamente, bueno, aquí también saludamos a todos y muchísimas gracias.